Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 90. En la historia de terror, cada callejón tiene su propio tema. Al igual que las tiendas en la vida real, a menudo se agrupan por tipo, formando un distrito comercial. Por supuesto, estos callejones aparecen de forma impredecible, y sus tasas de aparición varían. Secciones confirmadas de la calle de la muerte. 1. Vendedores ambulantes. 2. Librerías. 3. Mascotas. 4. Joyería. 5. Artículos de uso diario. 6. Iluminación. 7. Carne. Actualmente, estábamos en el callejón que vende artículos de uso diario. Pero de alguna manera, me dirigía directamente a la tienda menos atractiva de este callejón. Una carnicería que exhibía órganos y carne colgando y retorciéndose. Retorciéndose, retorciéndose. Piensa en ello como una casa embrujada. Está bien. Nada de aquí se parece a su forma original en vida. Son solo partes. Fingiré que esto es una atracción animatrónica en un parque de diversiones. Espera, no. Pensar en parques de diversiones solo me recuerda al parque temático alegre, y eso es aún más aterrador. Cálmate. No puedo retroceder ahora. Fingiendo compostura, di pasos firmes hacia la carnicería. Carnicería de carne fresca. Bajo las luces rojas y azules que brillaban en el escaparate de cristal, el carnicero, que había estado afilando un cuchillo en una piedra, levantó la cabeza. Una figura corpulenta con un delantal empapado en sangre. Al inspeccionar más de cerca, una vaca desollada con solo trozos de carne en la cabeza nos miraba fijamente. Crujido. Nos hizo un gesto, como invitándonos a acercarnos con la promesa de un buen servicio. Supervisor, esperé. Kang Yak se interpuso delante de mí. Ja, no creo que necesitemos nada de esta tienda, vamos a ver otra. Pero el carnicero ya nos está haciendo señas. Sería grosero no entrar. Ah, muy cierto, es de buena educación, después de todo. No. Al darse cuenta de que su voz se había vuelto demasiado alta, Kang Yak la bajó rápidamente, hablando con urgencia. El manual dice explícitamente que no se debe entrar en callejones temáticos de carne. Ella tenía razón. Entrada del manual, callejones temáticos de carne. Al descubrir un callejón temático de carne en la calle de la muerte, no entrar. Permanecer en el callejón anterior. Si la entrada es inevitable, por ejemplo, ser perseguido por un vendedor, bloquear el sonido con auriculares y caminar 1000 pasos lo más rápido posible para pasar al siguiente callejón. Si un compañero se ve envuelto en una oferta de degustación de un vendedor, déjelo atrás y avance a un ritmo más rápido. Solo leer estas instrucciones era suficiente para que a uno se le erizara la piel. Eso es cierto. Oh, ¿entonces lo recuerdas? Entonces. Quiero comprar. Y con eso, me dirigí a la carnicería. Señor Corzo. Lo siento, señor Bisonte. Eres libre de correr si quieres. Pero pude escuchar los pasos de mis dos compañeros siguiéndome. Aparentemente, habían decidido quedarse conmigo. Pensé que saldrían corriendo. Quizás yo era el que más quería correr. Pero si me detenía ahora, probablemente terminaría siendo arrastrado de nuevo por los planes de Kang Yak. Así que seguí avanzando. Finalmente, los tres nos paramos uno al lado del otro frente a la carnicería brillantemente iluminada, con su grotesca exhibición de partes de cuerpo, retorciéndose. Por supuesto, yo estaba al frente. ¡Ja! La vaca desollada me miró fijamente. No podía mirar demasiado de cerca. Desenfoqué mis ojos y miré cerca del cuello del carnicero, pero la vista de venas pulsantes me hizo desviar rápidamente la mirada hacia su delantal manchado de sangre. El delantal era de alguna manera menos perturbador. Hola, ¿ofrecen paquetes frescos por casualidad? Asintió. Tienen muchos buenos cortes aquí. ¿Podría ver las extremidades delanteras? Golpe. La cabeza de la vaca desollada se movió, abriendo la puerta de cristal. Desde dentro, las extremidades delanteras fueron sacadas y exhibidas ante mí. Todavía retorciéndose, todavía vivas.
Una pata de animal. Una mano de primate. Una mano de primate. ¿Tentáculos? Una pata de animal. Una mano de primate. Y luego, una mano humana temblorosa, con un dedo anillado, raspando desesperadamente contra el suelo de cristal. Urg. Tenía que mantenerme firme. Fingiendo indiferencia, miré la exhibición. No había una mano izquierda adecuada entre ellas. ¡Qué lástima! Habiendo soportado este tormento mental, sería bueno obtener algún tipo de recompensa de ello. Dejando a un lado los pensamientos de la subgerente Eunage, hice una pausa por un momento antes de hablar con el carnicero. Algo con huesos resistentes sería mejor para un caldo rico. ¿Tienes algo con ojos? Plaf. Habiendo sido rechazado una vez, los movimientos del tendero se volvieron bruscos. Pude escuchar débilmente a mis compañeros, conteniendo la respiración detrás de mí. Yo también respiré hondo para reprimir mi miedo. La exhibición. Las extremidades delanteras fueron retiradas, revelando filas de globos oculares ante mí. Un ojo de esclerótica negra con iris violeta. Un ojo azul del tamaño de un puño. Una lente con trozos de carne aún adheridos. Un ojo blanco y tembloroso, desenfocado. Y un ojo marrón oscuro, desesperado, mirándome fijamente. ¡Ja! Cerré los ojos brevemente, luego los abrí. Ese se ve bien. Señalé el primero que se exhibía, el ojo negro con el iris violeta brillante. Me gustaría comprarlo. No es necesario cortarlo. La vaca desollada me miró fijamente antes de extender su mano. Un gesto claro, se requería pago. Kang Yak murmuró en voz baja. Supervisor, tal vez debería verificar sutilmente qué forma de pago quieren. No es necesario. Saqué una caja de mi inventario de tatuajes. Plaf. Una caja pesada llena de maíz y zanahorias aterrizó frente a la tienda. Pagaré con esto. Al intentar el trueque en esta carnicería, los artículos deben ser alimentos consumibles por el ganado. Así es. Aunque las tiendas en la calle de la muerte a menudo usan monedas peculiares, no tenemos acceso a ellas. Así que tenemos que depender del trueque. Como cada tienda acepta diferentes productos, había llenado mi inventario de tatuajes con una mezcla de artículos de primera necesidad, joyas y bocadillos, incluyendo una caja de verduras. Por supuesto, algunas tiendas exigen algo que ninguna persona cuerda daría voluntariamente, pero esto debería ser suficiente aquí. ¿Cuánto de esto le gustaría? El carnicero extendió su mano para tomar toda la pila de verduras. Mis compañeros, que habían estado silenciosamente horrorizados por mi truco de inventario, de repente parecieron aliviados. Oh, el intercambio se realizó. Espera todo. Fruncí el ceño e interrumpí. Eso es demasiado caro. Quiero decir, no importa cuán fresco haya sido empaquetado, debería haber límites. No fue fácil para mí traer esto aquí en tan buenas condiciones. Señor Corzo. Mis compañeros ahora me miraban como si hubiera perdido la cabeza, pero seguí hablando. ¿Subió el precio solo porque lo seleccioné? ¿O es un problema de suministro general? No. Ya veo, ha estado luchando. Pero, aún así, esto supera mi presupuesto. Dejé que el silencio se prolongara deliberadamente. El comerciante también permaneció en silencio. La cabeza de la vaca desollada pareció observarme fijamente antes de finalmente moverse hacia lo que parecía ser la caja registradora. Regresó sosteniendo un puñado de monedas oxidadas, con todos los números y letras impresos al revés. La moneda local. Sí. Éxito. No todas las tiendas aceptan trueque, y en esos casos, necesitas monedas para escapar. Ah, qué perfectamente guionizado. La alegría de una actuación bien preparada. Sonriendo, acepté las monedas. Este cambio servirá. Gracias. Me llevaré mi compra ahora. El comerciante desollado se levantó emocionado y comenzó a empaquetar el artículo que compré. El ojo negro que rodaba salvajemente fue sellado en líquido transparente y me fue entregado en un envoltorio de plástico. Hice todo lo posible por no mirar demasiado de cerca ni las monedas ni el artículo. Gracias. Y entonces, goteo. La sangre salpicó del delantal del comerciante a mi cara.
Y también a la cara de Hangeo. Hangeo, con su máscara de bisonte, se puso rígido y bajó la cabeza. Probablemente, estaba luchando contra la necesidad de vomitar. Maldita sea. Intervine y comencé a hablar. Ah, mi amigo aquí parece un poco débil por el hambre. Deberíamos regresar pronto para que pudiera comer algo. Por favor, por favor. La vaca desollada miró fijamente a Hangeo. Justo cuando comenzaba a sudar, frío, congelado y rígido. Plaf. El comerciante dejó caer un objeto frente a él. Era una de las mazorcas de maíz que había usado como pago. Gracias. Hangeo, con manos temblorosas, tomó el maíz. El tendero lo miró fijamente por un momento antes de regresar a su asiento frente a la puerta de cristal de la carnicería. Lo logramos. Nos alejamos rápidamente de la carnicería de carne fresca. Al mismo tiempo, miré a Hangeo, quien apretaba el maíz con fuerza. Más específicamente, miré lo que llevaba puesto. Era la máscara. Parecía que el tendero lo había confundido con un bisonte. Como era de esperar, las máscaras de Soñar Despierto Inc. no eran objetos comunes, funcionaban como recolectores de esencia de sueño. Uf. No te rindas con tu cuerpo. Pasos restantes, 7999. Nuestros pasos solo se detuvieron cuando apareció el siguiente callejón. Inmediatamente, revisé a Hangeo. ¿Estás bien? Oh, sí, bueno, como la sangre fue limpiada y los cortes estaban limpios, creo que ahora estoy bien. No es más horrible que estuvieran tan limpios y aún vivos. Pero los puntos de miedo difieren de persona a persona. Es mejor respetarlo. Al menos parecía estar bien ahora, lo cual fue un alivio. Su tez también se veía bien. Justo cuando estábamos a punto de movernos de nuevo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lograste ese intercambio? Kang Jiak finalmente comenzó a hacer preguntas. Bien. Vamos con todo una vez más. Deliberadamente, le pregunté con un tono casual. ¿A qué te refieres? Eso que compraste. El manual dice claramente que hay que evitar los callejones temáticos de carne, pero lo manejaste todo tan suavemente, como si estuvieras preparado. Estaba preparado. Pero no podía admitirlo, así que respondí. Era obvio. Por la descripción del manual de las tiendas relacionadas con la carne, pensé que sería como un distrito de restaurantes. El problema generalmente viene de comer cosas, ¿verdad? Levanté la bolsa que contenía mi compra. Pero esto es una carnicería. Asumí que podía comprar sin comer nada. Y a juzgar por la exhibición. Giré la bolsa para mostrarles el extraño globo ocular negro. Como está vivo, pensé que podría usarse para otra cosa. Por ejemplo, trasplantes de órganos. Exacto. Los exploradores no compran comida en esta carnicería. Los exploradores no compran comida en esta carnicería. Hay un registro de que un empleado se implantó con éxito una lengua comprada en la carnicería de carne fresca en su boca. Funcionó a la perfección, permitiéndole realizar movimientos imposibles para los humanos. Si adjuntas una parte fresca y aún viva de esta tienda a una parte del cuerpo faltante, se vuelve funcional. A veces, incluso transfiere habilidades que la parte original poseía. Por supuesto, acercarse ciegamente a esta tienda sin saber eso e intentar comprar algo es absolutamente una locura. Así que divagué. En lugares como este, es vital hacer inferencias creativas a partir de pistas limitadas. No, no lo es. Intentar obtener una ventaja a través de conjeturas salvajes es una forma segura de que te maten. Todo el mundo sabe que tales movimientos son un último recurso cuando no hay otra escapatoria. Pero no tuve más remedio que actuar con calma y locura. Después de todo, los lunáticos siempre tienen su propia línea de lógica impecable. Tuve éxito con mi inferencia, ¿hay algún problema? Seguro que habría muchos. Efectivamente, Kang Jiak me miró con la boca abierta. Sí, está desconcertada. ¡Guau! Vaya, eso me sobresaltó. Tienes toda la razón. Sus ojos brillaron a través de la máscara de pony. Vaya, ahora lo entiendo. Para lograr grandes recompensas, hay que pensar de manera diferente a la multitud. He sido demasiado cautelosa,
preocupándome por los riesgos todo este tiempo. La vida es todo o nada de todos modos, ¿no? Ja, 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 exactamente. Espera un segundo. Algo anda mal aquí. Bien, sigamos adelante. Vaya, ha pasado un tiempo desde que conocí a un superior digno de emular. En ese momento, me di cuenta. Corazón de plata. Todavía tenía la insignia de corazón de plata prendida dentro de mi bolsillo. Y la usé mientras divagaba sin sentido, así que terminó convenciéndola. El problema era que esta situación seguía siendo extraña. El corazón de plata no es una herramienta de lavado de cerebro, es una herramienta de persuasión. Su efectividad se basa tanto en la validez lógica como en la resonancia emocional. Así que, lógicamente, este tipo de diatriba absurda no debería haber funcionado. Me aseguraré de apoyar sus esfuerzos de ahora en adelante, supervisor. Ja, ja, ja. Ah, ahora lo entiendo. Esta persona, realmente cree que la lógica descabellada que solté tenía sentido. ¿Qué clase de persona es esta? Un sudor frío me recorrió la espalda. Me volví hacia mi última esperanza, un colega cuerdo. Señor Hangeo, al menos usted. Sí, yo también lo apoyaré. ¿Dónde salió mal esto? El rostro de Hangeo estaba iluminado con la expresión de alguien que piensa, «¡Guau! Me han ayudado de nuevo, qué suerte». Ya estaban completamente convencidos. Felicidades, te has ganado la confianza de tus colegas, amigo. Claro. Pero algo se siente raro. Por ahora, la única opción era seguir caminando y salir de aquí. Primero, escapar. No te rindas con tu cuerpo. Pasos restantes, 6.999. Sorprendentemente, el siguiente callejón transcurrió sin problemas. Y también el siguiente. Estas son tiendas de iluminación. No mires directamente a las ventanas, o te arriesgarás a quedarte ciego o quemarte. Finjamos que estamos charlando y evitemos mirarlas mientras caminamos. Entendido. Los callejones estaban llenos de todo tipo de tiendas extrañas y místicas. Aún así, como conocía el manual de memoria, se sentía como hacer un examen de sorpresa después de memorizar el libro de texto. Por supuesto, lo que estaba en juego era la muerte si me equivocaba en una sola respuesta, así que me mantuve superconectado. Oh, una farmacia, debería intentar comprar algo allí esta vez. ¿Qué piensa, supervisor? ¿Está de acuerdo, señor Bisonte? Sí, estoy de acuerdo. Los artículos no parecen particularmente valiosos, así que sigamos adelante. Ah, claro, hay que guardar nuestras balas para las cosas importantes. Ja, ja, ja. ¿Por qué siento que esperan que haga compras audaces de nuevo? Y lo peor. Parecía que me apoyarían completamente si lo hacía. Esa era la parte más estresante. Mientras tanto, la tienda que sospechaba que podría tener el chocolate por el que vine no estaba por ningún lado. Era agotador, echar vistazos sin hacer contacto visual con los comerciantes. Entonces, en ese momento. No te rindas con tu cuerpo. Pasos restantes, 4.999. Supervisor, apareció un nuevo callejón. Me detuve y miré el estrecho hueco entre las farmacias. Desde adentro, salía un hedor nauseabundo. Ah. Era un callejón trasero estrecho, apenas la mitad del ancho del callejón de los vendedores ambulantes. Pero abrumadoramente oscuro. Vos. El callejón se extendía hacia adelante, bordeado de puertas laterales destartaladas. Algunas lámparas de gas parpadeaban débilmente, apenas iluminando el camino. En esa tenue luz, un lodo espeso, parecido a las aguas residuales, rezumaba de las tuberías junto a las puertas, solo para desaparecer en la oscuridad. Y debajo de las lámparas de gas, apoyadas contra las paredes, había siluetas esqueléticas y encorvadas. Un vistazo. Vestidos con uniformes sucios y andrajosos, nos miraban fijamente. Teniendo todo en cuenta. Incluso si esto no fuera una historia de terror, la atmósfera grita que te des la vuelta y salgas inmediatamente. El callejón exudaba una vibra escalofriante y espeluznante que hacía que cualquier transacción normal pareciera imposible. Esto no está en el manual. Correcto. En este punto,
Ni siquiera soñar despierto Inc. había realizado una exploración oficial aquí. Era un callejón desconocido y poco familiar para el personal. El problema era: tengo que entrar ahí. Las lágrimas brotaron. Y el hecho de que ni siquiera tendría que convencer a mis compañeros de equipo para entrar en este lugar de locos, también me hizo querer llorar. Con el corazón apesadumbrado, me volví hacia mis compañeros y dije: vamos a entrar en ese callejón. ¿Sus respuestas? Entendido. Parece un lugar de mercado negro, altas ganancias garantizadas. Por favor, que yo sea el único lunático en este grupo.